tardes. Espero que estén atentos a lo que el día de hoy vamos a impartir, ¿sí? Es que nada de comentarles que nosotros ya estamos constituyéndonos como unas ponencias continuas en lo que tiene que ver con inocuidad alimentaria, todo aquello que tiene mucha relevancia en cuanto al no peligro cuando ingerimos cualquier tipo de alimento, ¿sí? Ya sea un aditivo alimentario, sea un alimento congelado, alimento en pulpa, alimento fresco, sea un colorante natural, sea un alimento deshidratado o en conserva. Entonces, para seguir la linealidad de aquello relevante en cuanto a la inocuidad alimentaria y la calidad alimentaria, es que el día de hoy vamos a tratar las buenas prácticas de manufactura o también llamadas BPM. Cuando hablamos nosotros de buenas prácticas de manufactura, como su mismo nombre lo dice, son aquellas prácticas correctas, adecuadas y precisas y pertinentes en donde el manipulador va a tener que aprovechar. Son aquellas formas en la cual tiene mucha relevancia y contacto el producto, ya sea un producto, como lo dije en su momento, deshidratado, fresco, congelado o aditivo alimentario. De acuerdo, eso es una pequeña antesala. Es que nada, pues presentarme. Sí, el ponente es mi persona. Mi nombre es Gerson Ascate Lezama. Soy biólogo microbiólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Estoy colegiado, titulado y colegiado habilitado. Tengo especializaciones y diplomados en cuanto a certificación de IGESA, también SENASA, inocuidad y seguridad alimentaria, implementación y actualización de certificaciones orgánicas, sellos sociales, BPA, buenas prácticas agrícolas, todo lo que tiene que ver con HACCP, BRC, sellos sociales como ISMETA, sellos sociales como Rainforest, ¿sí? Tengo también diversos cursos en los que he dictado, en los que he sido capacitado también, que es alérgenos, registro sanitario, código de barras, normativas nacionales e internacionales. Tengo una formación de auditor, tengo una formación de auditor junior. Y en el sector privado y público tengo por encima de 10 años de experiencia, tanto en gerencia de operaciones, aseguramiento y control de calidad, investigación y desarrollo e innovación. En muchos lugares he elaborado desde analista, supervisor, coordinador, jefe e implementador y auditor en temas de calidad. El objetivo de esta ponencia, de esta hora de ponencia, es poder lograr que todos los participantes que puedan escuchar y estar atentos a esta ponencia lleguen a identificar correctamente aquellos peligros que puedan afectar al producto que están procesando o están manipulando. Lo segundo es aplicar aquellas prácticas higiénicas correctas, internas, claro está, como en los manipuladores de alimentos. Nosotros de por sí tenemos una política como personal de calidad, el cual es el salvaguardar y cuidar el producto que nosotros estamos procesando. Si por algún motivo irrumpimos ese producto, esa política, entonces estamos incurriendo en una falta bastante grave. ¿Por qué? Porque no le damos el respeto necesario a nuestro cliente. Recordemos que todo aspecto de calidad obedece a la satisfacción completa de los requerimientos del cliente. El tercer punto que al final de esta capacitación vamos a tener que lograr, pues es identificar la importancia del estado de salud de aquel personal o aquel manipulador frente a la manipulación de alimentos. ¿Sí? Teniendo claro cuáles son los objetivos que vamos a tener en mente y vamos a tener como reto lograr al final de esta hora de capacitación, vamos a entrar a detallar básicamente qué son las buenas prácticas de manufactura. Cuando nosotros hablamos, chicos, de las buenas prácticas de manufactura, son aquellas prácticas, como les dije, adecuadas, necesarias y propicias que van a asegurar la buena calidad del producto que se está procesando. Ahora, son relacionadas al manipulador, por eso es que su nombre va en dirección a buenas prácticas de manufactura. Lo que pasa es que en un inicio solamente se le responsabiliza al manipulador como el potente riesgo que pueda generar un incumplimiento de la calidad del producto. Pero como fue avanzando las normativas hasta llegar a la última vigente en Perú mediante DIGESA, en la autorización y habilitación sanitaria del plan HACCP, pues ahí se muestran cuáles son las BPM y los POEs y los PGH que debemos cumplir, pues hemos llegado a la conclusión
de que no solamente se le atribuye las BPM al manipulador, si bien es cierto, es una gran responsabilidad ser un manipulador correctamente capacitado y tener una buena conducta, también tiene mucha relevancia en cuanto a la infraestructura, a los utensilios, al, a la buena distribución de los residuos. Eso también incurre bastante en las BPM, ¿sí? Según nuestra normativa, el decreto 3035, las buenas prácticas de manufactura son principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, durante la preparación o elaboración, ya en el envasado, en el almacenamiento, en el transporte y la distribución de los alimentos de consumo humano. Entonces, las buenas prácticas de manufactura no solamente se aplican al manipulador en la actividad o en la etapa de manipulación, sino también cuando se está preparando, envasando, cuando se está elaborando, cuando se está almacenando, cuando se transporta y también cuando se distribuye el producto. ¿Cuál es el objeto de este cumplimiento de los BPM? El objeto viene a ser garantizar que todos los productos que se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción, pues logramos asegurar con esto cuál es el objetivo final, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros queremos lograr con estas buenas prácticas de manufactura es asegurar que ningún producto salga contaminado, que todo producto que valga la redundancia, se procesa o se produce en esta planta o en esta fábrica o en ese ambiente, tenga condiciones sanitarias adecuadas y no exista riesgos inherentes a la producción. Si en algún momento eso ocurre, tenemos que tener en cuenta que no debemos dejar de lado el cumplimiento de las BPM, porque eso es de vital importancia, no olviden. Bien, seguimos. Otra cosa que también nos dice, otra cosa que también nos dice el decreto 3075, nos dice que el contenido de las BPM, como ya bien lo dijimos, no solamente abarca al plano de el manipulador, sino, aparte del manipulador de alimentos, las BPM también abarca una identificación de los factores de contaminación, los peligros físico, químico, biológico, las operaciones de fabricación, el aseguramiento de la calidad, los equipos, las instalaciones, el plan de saneamiento. ¿Qué es el saneamiento? El saneamiento no solamente es la limpieza y desinfección, sino la buena distribución de los residuos sólidos, el buen control de plagas. Aparte del plan de saneamiento, también almacenamiento y distribución. ¿Cómo es que estamos almacenando y o distribuyendo nuestros productos? ¿Seguimos? Entonces, como ya tenemos en cuenta, ya caímos en cuenta que todo esto va a tener que ir de nuestra mano, vamos a tener que garantizar el buen cumplimiento de todo ello, entonces vamos a ir paso por paso hablando de cuán importante es las BPM en el manipulador de alimentos. ¿Qué es un manipulador de alimentos en primer lugar? Cuando hablamos de un manipulador de alimentos, no hay que olvidar, se refiere a toda aquella persona que directa o indirectamente, sea de forma ocasional o sea de forma frecuente, incurre bastante o cumple un rol bastante importante en actividades de fabricación, de procesamiento, de preparación, de envase, almacenamiento, transporte y expendio de alimentos. Entonces, toda aquella persona que tenga una participación activa o también remota o inactiva, pero en algún momento va a tener contacto con el producto en las distintas fases de la producción, me refiero a el procesamiento, la fabricación, la preparación, envase, almacenamiento, transporte y distribución o expendio de los alimentos. Ese se le llama manipulador de alimentos. Entonces, no se le llama manipulador de alimentos solamente a aquella persona que, valga la redundancia, manipula, mueve, toca, palpa, no, sino aquella persona también que está embalando, aquella persona que está envasando, aquella persona que está moviendo las cajas o las bolsas de un lado a otro. Ese también es un manipulador de alimentos. La diferencia es que no es un manipulador directo, sino es un manipulador indirecto. En sus manos se puede generar una contaminación, si es que por algún motivo no sabe usar bien o correctamente una tijera o un cúter, que también tiene que estar reglamentado según ciertas normativas el uso de estos
y utensilios o elementos punzocortantes. Si no tienen un buen control de estos elementos punzocortantes, entonces podría incurrir en un corte en la bolsa y por ende una apertura o ingreso de contaminación. Entonces, teniendo cuidado con ello, pasamos del manipulador de alimentos, vamos a seguir hablando. Vamos a hablar de las buenas prácticas de manufactura en los manipuladores de alimento. Entonces, toda aquella práctica higiénica correcta y adecuada tiene un objetivo. El objetivo en este caso va a ser de evitar los peligros biológicos y químicos. Se preguntarán ustedes, pero ¿por qué solamente biológicos y químicos? Les explico. Lo que pasa es que todo peligro es aquel elemento latente que va a generar una contaminación posible. Es decir, es como si fuese el ladrón que estás echando a tu casa y solamente puede ingresar si es que hay una puerta abierta o cualquier ventana o cualquier espacio de ingreso, de acceso. Si no, si nosotros tenemos controlado las puertas de acceso, entonces por más que tengamos el peligro latente, no va a poder ingresar hacia nuestro alimento. Entonces, para eso tenemos que cumplir ciertos protocolos. Por ejemplo, una higiene bucal correcta. Si es que no tenemos una correcta o buena higiene bucal, no vamos a lograr asegurar completamente de que el alimento que se está procesando no tenga alguna contaminación, en especial de Staphylococcus aureus, porque este Staphylococcus aureus, que es un indicador de higiene, vive en la garganta o en los ganglios de todas las personas que tienen streptococosis o estafilococosis. Las uñas de las manos, no olviden, tienen que estar cortas y limpias y libres de esmalte. Se preguntarán ustedes por qué tienen que ser cortas, para que no generen daños, para que no almacenen suciedad. Limpias, porque a pesar de que las uñas pueden estar cortas, pueden almacenar suciedad. Entonces tienen que estar limpias. Para eso uno se debe lavar las manos. Siguiente, y sin esmalte, ¿a qué se refiere sin esmalte? Sin esmalte tiene mucha injerencia porque el esmalte es un químico que si en algún momento se desprende de tu uña puede generar un riesgo de contaminación dentro de tu producto. Puede ser que una lámina de ese esmalte, porque es de mala calidad, se ha desprendido de tu uña y justamente ha caído en el producto, induciendo a una proliferación de metales pesados o cualquier tipo de riesgo de contaminación por metales. No utilizar perfumes, cremas ni lociones. Cuando uno va a una planta agroindustrial, no debe utilizar, o una cocina también, en todo lugar donde haya contacto directo con los alimentos, no debe el personal utilizar perfumes, ni cremas, ni lociones. ¿Por qué? Porque éstas se volatilizan mediante o por contacto con el sudor o con el calor del cuerpo. Esa volatilización, en ese vapor, en esa salida abrupta de este tipo de perfumes, cremas y colorantes, pues lleva consigo ciertos metales o gases residuales que puede cargar al alimento. Ahora bien, aunque portes celular dentro de planta, recuerda que no puedes hablar si te llaman y solamente si es urgente pedir un permiso para salir de planta y atender la llamada. Recuerden, muchas veces hay supervisores o hay cocineros en la cocina o en una concesionaria que están en contacto de uso con el celular. Recuerden que el celular es un equipo que no sabemos dónde puede haber estado. Lo pueden llevar a almorzar, lo pueden llevar al baño, lo pueden llevar a casa, lo pueden llevar a campo, lo pueden llevar a planta. Es un factor de riesgo de contaminación bastante elevado. Por eso es que solamente se puede sacar en pocas oportunidades, siempre lejos del producto, y para tomar fotos, tener evidencias si es que es necesario para un informe. Pero posterior a ello no debe darse. Posterior a ello tiene que darse otra cosa, que es que solamente debes utilizarlo para tomar fotos, pero si no es necesario tomar fotos, guárdalo. Guárdalo para que no genere disturbios dentro del proceso. ¿Sí? Guardar el celular y cuando uno ya ha entrado en contacto con el celular, tenemos que lavarnos las manos, ¿sí? Lavarnos las manos.
Otras prácticas higiénicas de manipulador. Debemos evitar peligros microbiológicos y químicos. Ustedes se preguntarán cómo. Los químicos, mediante la nicotina cuando uno fuma, ahí hay un peligro químico. Solamente si es que dejamos de fumar o no se fuma cuando se está procesando o cerca del proceso, entonces vamos a evitar que estos vapores, que estos metales, que estos gases, pues lleguen a y crear inherencia hacia hacia el producto. Bien, seguimos. No hablar mientras se manipula alimentos. Esto es una práctica bastante trillada. Yo les digo trillada porque cada vez que yo he ido, al menos a las plantas donde me ha tocado auditar, me ha tocado supervisar, pues me he chocado con una sorpresa. Que aquella persona que está manipulando los alimentos muchas veces incurre a estar hablando con su compañera si es que va o no va pelando más, si va o no va cortando más, si va o no va moviendo más jabas o lavando o limpiando o haciendo higiene. Entonces, no se debe hablar mientras se manipula. ¿Por qué, docente, si es que usted nos ha dicho que puede utilizarse mascarilla? Claro que sí, pero la mascarilla es un EPP. El EPP bajo el enfoque de seguridad y salud en el trabajo es la última barrera para que pueda proteger, la última barrera de protección. La primera es la concientización, la segunda es la proliferación de cartones, de pancartas para poder concientizar. Y la tercera y última, pues ya es el, la tercera y última es ya la manipulación, ¿sí? No hay que hablar, por favor, no hay que hablar. El EPP es la última, no hay que hablar porque cuando uno habla, bota o elimina ciertas microgotas de saliva y esas microgotas de saliva muchas veces contienen bacterias que tú no percibes en tu cuerpo, pero que sí existen. Tú te preguntarás cómo es que no percibes. Lo que pasa es que cuando uno no percibe ciertos síntomas, a pesar de que uno porta o tiene el patógeno o una bacteria en su cuerpo, pues es que te has convertido en un paciente inactivo, en un paciente asintomático. Y no todas las personas son asintomáticas bajo las bacterias que pueden vivir en tu garganta. Por ende, no hables mientras manipulas alimento. Cuarto, no tocar ninguna parte del cuerpo mientras se manipula el alimento. No es que me pica la cabeza, tienes que esperar. Si tienes bastante picazón o comezón en la cabeza, entonces dices, disculpe, supervisor, voy a salir un momento, me voy a quitar la cofia fuera de planta, posteriormente te vas, te lavas las manos y luego te pones una nueva cofia, te vuelves a lavar las manos y regresas a planta a tus labores. Entonces, esas cosas tienen que estar reglamentados tus buenas prácticas al manipulador, de que no puedes manipular alimentos cuando te has tocado otra parte del cuerpo y si en algún momento se llega a dar eso, recuerden que deben lavarse las manos nuevamente. Y por último, ya como quinto punto, tenemos que no debe limpiarse el sudor con las mangas. El sudor, recuerden, tiene sales, el sudor tiene químicos y más si te se ha echado tu perfume. Entonces, no debes limpiar el sudor con las manos porque tus manos se contaminan nuevamente. Para evitar peligros físicos y materiales extraños, porque hemos hablado hace rato de los químicos y los biológicos, no se debe utilizar accesorios como relojes, anillos, aretes, pulseras, escapularios, portagafas, riñón, nada de eso. ¿Por qué? Muchos de los que están mencionados acá han sido en algún momento instrumento de contaminación y de devolución de algún producto en el extranjero. Entonces, muchas veces muchas veces incurrimos en no tener un último control de lo que se está empacando. Y en esa cajita que no ha sido controlada, que viene producto, al que estaba embalando o al que estaba preparando la muestra, pues se le olvidó, la verdad. Se le olvidó sacar un cuchillo, sacar el cúter, sacar el anillo. Lo tenía allí, no se olvidó de sacarlo y se le cae a la bolsa. Eso es un reclamo y también es una devolución por parte de tu cliente. Entonces, tienes que tener en cuenta que no debemos tener los peligros físicos latentes. Mientras más lejanos los tengamos, mejor. ¿Sí? Eso. Entonces, no debes usar reloj, ni anillos, ni pulseras, ni escapulario, ni nada de eso. El cabello debe permanecer limpio, corto y recogido. Hay personas, porque eso sí lo he escuchado y espero que les quede mi experiencia como guía, y me ha pasado también
que en una planta llega un señor que pertenece a una religión israelita. Y como ustedes saben, esa persona no puede cortarse el cabello porque su religión no se lo permite. En este caso, la ley no me dice que debo recortar el cabello, pero lo que sí me dice es que si no puedo recortar el cabello, pues démosle nosotros como calidad un EPP, una mascarilla, o tal vez no una, sino doble mascarilla, con la intención de que tengamos, demostrar que nosotros tenemos ya una barrera o un protocolo mediante el cual se debe cumplir cualquier acceso a planta. ¿Sí? No tener que utilizar, ¿sí?, lapiceros o marcadores con tapa en la planta. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Lo que pasa es que el marcador con tapa genera contaminación. La tapita se te puede caer. ¿Dónde lo encuentras? No lo sabes. Si no lo usas con tapa, es muy probable que a donde tú quieras ir, vas a ir correctamente. ¿Sí? No llevar maquillaje, no tener que utilizar cosedores dentro de la planta, no llevar barba, y si en algún momento existe una persona con barba, pues darle dos o tres mascarillas para evitar que esta barba pues entre en contacto con el producto, ¿sí? Si utilizar gafas, se utiliza gafas, pero para eso tiene que tener unas sujetas o tienen que estar sujetas con condón. Con cordón, perdón. ¿Por qué con cordón? Lo que pasa es que muchas veces los lentes nos quedan flojos o ya por el uso continuo, los lentes se abren demasiado por los extremos, generando que cuando uno se agacha, uno se empaña en los lentes y dos, pueda caer al piso, generando contaminación y peor aún al producto. Entonces, no maquillaje, no barba, no gafas, y si se usa gafas, llevarla sujeta con un cordón. No sentarse en el prado, o en el patio, en el piso y andenes. ¿Por qué? Porque muchas veces allí está el inicio, la apertura de la contaminación. El manipulador, ustedes saben que tiene lockers, tiene oficina, ¿sí? No se debe guardar ni consumir alimentos en ese locker, ni tampoco en las oficinas. Por ejemplo, las galletas semanales, los postres de alimentación, tu fruta, luego de tu almuerzo, se te da, no sé, una galleta, y lo llevo a mi locker. No, lo que pasa es que el locker solamente se utiliza para colocar la ropa de las personas, para colocar las botas, para colocar la mochila, los bolsos. No se utiliza para dejar otro tipo de cosas. ¿Sí? Hay que tener cuidado, mucho menos alimentos, porque los alimentos son perecibles. No se debe almacenar ningún tipo de herramienta de trabajo en el locker. El calzado debe ir ubicado en el compartimento inferior, en caso de tener dos compartimientos. Los lockers deben estar limpios siempre, pues tiene que haber un personal idóneo allí, libres de polvo y de otros agentes extraños. Ubicar, si es que nosotros tenemos la posibilidad de que la planta nos dé la libertad de tener un cepillo y una crema dental, pues debemos tenerlo solamente en el lugar indicado, no tener que moverlo, porque eso también genera un riesgo de contaminación. ¿Sí? Las prendas de vestir deben ir ubicadas en la parte superior, pues con eso entendimos nosotros cómo es que es el diseño correcto de un locker. Muy bien. Factor de contaminación de los alimentos, existen tres tipos, ya les dije, existen los químicos, los biológicos y los físicos. En este caso, cuando hablamos de microorganismos como listeria, que es una cosmopolita porque está en todo lugar, en frío, caliente, tierra, sol, pasto, siempre está listeria. Listeria, salmonella, que es quien genera la larga fiebre tifoidea, Escherichia coli, que produce una colitis, Staphylococcus aureus, que produce problemas y dolor en la garganta, ¿sí? En la garganta, en donde vive. Hongos, parásitos, virus están en cualquier parte de nosotros, ¿sí? En nosotros, en las mesas, en los escritorios, en las manos, en las uñas. Todos esos son microorganismos, es decir, peligro o agente contaminante biológico. Ahora vamos con los físicos. Los metales extraños, según la FDA, están ya regulados a partir de qué tamaño, pues ya se le considera un material extraño. La FDA nos dice que por debajo de 7 milímetros aún se considera un material extraño, pero no un peligro físico. En el caso del químico, los residuos de desinfectantes, lubricantes, grasa mecánica,
pues esos son ejemplos muy verídicos de qué es, perdón, de cómo es un agente contaminante químico. Bien. Control biológico. No hay que olvidar que existen también ciertos controles para que el peligro biológico no tenga a proliferarse. En este caso, ¿cómo se destruyen? Mediante la temperatura, desinfección, hay algunas sales y sustancias análogas. ¿Cómo es que se retarda su crecimiento? Pues en congelación, refrigeración, limpieza. ¿Y cómo se controlan al final? Pues con pH y actividad de agua. Les explico. ¿Cómo se destruyen? Es simplemente un agente bactericida. Un agente bactericida a la temperatura, lo que desnaturaliza la pared celular y se deshidrata y muere la bacteria o el microorganismo. Desinfección. La desinfección siempre se utiliza químicos y muchas veces también físicos. Químicos, por ejemplo, como la lejía, como el ácido peracético, químicos como el ácido brómico y también físicos como por ejemplo la congelación, la refrigeración, todo ello es un agente físico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se retarda su crecimiento? Esto se le llama bacteriostático. ¿Por qué? Porque retarda el crecimiento, lo coloca en estasis. La bacteriostasis, pues es el retardo o el retraso del crecimiento, ¿sí? Se puede lograr mediante congelación, refrigeración y limpieza. ¿Y cómo se llega a controlar? Mediante el pH y la actividad de agua. El pH es el potencial de hidrogeniones y el AW es actividad de agua. La actividad de agua es la cantidad que tiene un producto en la superficie de agua para que pueda mantener una proliferación y aumentar la población de microorganismos. Bien. Control de material extraño. Recuerden que todo material extraño tiene que ser controlado. ¿A qué le llamamos control? Le llamamos control a toda aquella actividad que genere o induzca, ¿sí? Que genere o induzca a la eliminación o detenimiento del metabolismo del microorganismo, ¿sí? Caracterización de material extraño, ¿sí? En primer lugar, pues tenemos que hacer un reconocimiento de qué peligro es, qué calificación, qué plan de acción y qué gestión podemos hacer para ese material extraño en caso lo logremos encontrar. Un ejemplo de material extraño. Un ejemplo de material extraño, pues podría ser una grapa, un cúter o una lámina de cúter, es un material extraño, ¿sí? Y luego de eso se tiene que hacer un reporte de hallazgo de material extraño, se tiene que recordar, hay que recordar que se tiene que anotar. En primer lugar, reportar, almacenar evidencias y crear indicadores para saber cuál es el peligro más latente, el material extraño más latente que se ha podido encontrar. Para eso los indicadores, el almacenar evidencias es solamente parte del material extraño, pues se tiene que devolver para que se pueda almacenar. Y reportar es lo primero que se tiene que hacer. Control químico. A ver, ahora ya dejamos de lado el control físico y entramos al siguiente peligro, el control químico. Cuando hablamos de control químico, chicos, hablamos de que toda empresa debe tener un programa de manejo de sustancias químicas. ¿A qué se refiere? Muchas veces cuando se procesa más de un tipo de producto en la planta, cada vez que se utiliza, si hay más variedad, pues muchas veces es por requerimiento de algún cliente. Y muchas veces, más que pocas, muchas veces se va a llegar a la consideración de utilizar un desinfectante diferente para ese tipo de frutas o ese tipo de hortalizas o ese tipo de productos. Entonces, cuando estamos en esa indecisión de cambiar o rotar ciertos desinfectantes, allí debe estar el programa de manejo de sustancias químicas. No solamente la rotación, sino también la capacitación al personal para que pueda hacerse uso en esas áreas. Se debe también un programa de tener un programa de limpieza y desinfección, un programa perdón, un procedimiento de preparación de sustancia de limpieza, con los ppm adecuados. Recuerden que son 200 ppm o 150 ppm o 100 ppm, dependiendo si está cerca, medianamente cerca o lejos del alimento. Y por último, el plan de lubricación para aquellos equipos que se necesite mejorar, ¿sí?
Operaciones de fábrica. A ver, en la fábrica tenemos bastantes operaciones y muchas de ellas pues incurren en la confusión, como si esas operaciones de fabricación solamente son dadas por el operador. No, también están dadas por un instructor, por un supervisor, por un jefe. ¿Por qué? Dirán ustedes. Lo que pasa es que este tipo de operaciones de fábrica, pues muchas veces nos ayuda a nosotros a tener un claro ejemplo de qué condiciones debemos tener más cuidado, se debe limpiar y conservar, qué operaciones se dan en forma secuencial y continua, cuál es la protección que le damos al producto, cuáles son las áreas delimitadas para que se pueda pulir, ajustar, cuáles son las áreas delimitadas para poder procesar, para poder envasar, para poder cortar, para poder potenciar o ayudar en ciertas actividades. Esas son las áreas delimitadas. El control de ingreso y personal a las áreas, eso tiene que estar restringido. No cualquiera puede entrar a tu área, porque muchas veces, se, cuando se tiene una falta de control, hay una apertura a una gran cantidad de microorganismos. Hay que tener cuidado para no incurrir en ese tipo de errores. Muy bien. Desinfección, perdón, de utensilios. Todo utensilio que se utiliza tiene que desinfectarse. Si no se desinfecta, entonces es una puerta grande de contaminación. Bien. Identificación de material no conforme. Claro que sí, todo aquel equipo material que no sea conforme, es decir, que no cumpla los requisitos mínimos de calidad, entonces un producto no conforme se tiene que identificar. El control de peligros físicos, químicos y biológicos, eso ya es parte del estudio de Hazard. Y por último, el almacenamiento en áreas limpias. Bien, cuando nosotros continuamos hablando de las operaciones de fabricación, llegamos a que existen procesos de operación y controles, perdón, de operación y proceso. La operación es básicamente la manipulación y el proceso es la intervención de fajas, de equipos, de utensilios, de instrumentos que ayudan a mejorar ya sea la distribución, el corte o la producción de todo alimento. ¿Sí? Para eso podemos utilizar gráficos de control de temperatura para poder plasmar cuál es la variación que se ha dado de temperatura cada hora, cada 2 horas o cada lapso de tiempo. Tiene que haber registros para ingredientes, es decir, tiene que haber una receta para poder utilizar dentro del reactor o dentro de la fábrica todo tipo de alimento. Eso también se tiene que tener en cuenta, porque de esa manera estos registros nos va a ayudar a nosotros a tener una curva, un aumento o un gráfico de cuál es el gasto que se utilice cada cuánto tiempo. Identificación de lote y código, no hay que olvidar esa parte. El lote y el código son diferentes. El lote pertenece al día de producción y el código básicamente son siglas que le puedes poner para identificar qué producto es o hacia qué destino va. El control de peso del producto, ¿sí? Tenemos que controlar el peso. Recuerden que el peso que se calcula es el peso neto, no el peso bruto, porque el peso bruto es el peso total, pero el peso neto es el peso con descuento. Entonces, siempre el peso bruto, perdón, el peso neto, no el peso bruto. Y el seguimiento a producto terminado. Ese seguimiento es básicamente hecho por el supervisor, ¿sí? El supervisor de línea o supervisor de calidad. Óptimas condiciones de desinfección y conservación, de limpieza, perdón, y conservación, ¿sí? En la fábrica, porque eso nos ayuda a tener buenas operaciones de fabricación. Las operaciones se tienen que hacer en forma continua, secuencial, se tiene que no tener paradas, porque esas paradas, pues, ayuda a incurrir en una posible contaminación. Otra cosa. Control de ingreso de áreas, ya les dije, ¿no? Control de ingreso de áreas de personas, de personal a las áreas restringidas. Eso sí tiene que tener cuidado, porque si uno no sabe hacia dónde está ingresando, muchas veces puede incurrir en errores o en falacias para un dictamen justo, ¿sí? Para un dictamen correcto o justo. Muchos altibajos, muchas observaciones.
Desinfección de utensilios, hablamos de que puede haber una variación, puede ser a 200 ppm, 150 ppm, 250 ppm, es del desinfectante con el agua, identificando así que no se tiene ningún tipo de problema en la desinfección de utensilios. Si ya se tiene el protocolo de cómo preparar este desinfectante, pues solamente se desinfecta a los utensilios mediante este protocolo, llegando a los ppm necesarios. Se identificar de identificación de material conforme y no conforme, porque de ese modo nosotros vamos a ver en qué hubo ese error para que podamos subsanar, ¿sí? Control de peligro físico-químico de almacenamiento por áreas limpias, eso también se da en operación de fábrica. Controles de operación de proceso, no hay que olvidar, ¿sí? Gráficos de control de temperatura, registros de ingredientes, eso ya lo hemos tocado. Aseguramiento y control de calidad. A ver, ¿cómo nosotros nos aseguramos de que el control de calidad es el correcto, el adecuado? Para eso tenemos que ver o identificar una verificación de especificaciones. Las especificaciones son aquellas indicaciones que nos da el cliente y que nosotros, en base a la normativa, en base a la normativa que se tiene o que se maneja, pues llegamos a establecer una especificación para tal producto. Es como tenemos que verificar esas especificaciones. Se tiene que tener un plan de muestreo, no se puede solamente sacar en la cantidad que quiera sacarse. Se tiene que tener un plan de muestreo, para eso tiene que saber el lote, el código, la producción y todo ello. Se tiene que tener un POE de operación. El POE de operación es el programa operativo estandarizado. En este caso, si es de operación, pues los instructivos. Todo aseguramiento y control de calidad necesita instructivos. El instructivo es la guía de cómo realizar sea la desinfección, el trato hacia algo, la manipulación, la limpieza y demás. Todo eso se proyecta en los POEs, perdón, en los instructivos. Sí, por último, la autoverificación que se le da, pues es el diligenciamiento de formatos. Entonces, si por algún motivo los formatos no están completamente llenos, pues se tiene que tener cuidado en ello, ¿sí? Porque los formatos tienen que ser llenados para que se conviertan en registros. Almacenamiento y distribución. El almacenamiento eso es diferente. El almacenamiento es dentro de planta o tal vez fuera porque se tiene una cámara o algún lugar pues que nos pueda generar una seguridad de que no pueda atentar contra el producto. Entonces, para eso sirve el almacenamiento. Y la distribución es la manera en cómo vas enviando el producto, dependiendo de que no se tiene que tener olvidado el almacenamiento. Recordemos esto, no perder la cadena de frío si los alimentos lo requieren, entonces eso va directo, va directo. Depende en la distribución, existen vehículos que deben estar limpios, muchas veces no lo he hecho. No se hace, perdón, libres de desperdicios los vehículos y también libres de olores. Si los vehículos deben estar limpios, entonces por obvias razones se tiene que hacer una limpieza. Ahora, ¿cuánto tiempo? Eso va a depender de cada cuánto nosotros hayamos puesto en nuestro plan de saneamiento, pues que vaya esta persona a hacer la limpieza. ¿Sí? Si es que existe esta falta de limpieza. El mantenimiento adecuado, no se olviden, todos los equipos tienen que tener mantenimiento a la orden porque eso es pilar fundamental para una certificación. Seguimos el transporte de uso exclusivo. También muchas empresas se han unido a esta participación para que para que el transporte sea solamente exclusivo de ello, y no tengamos nosotros que manejar o poner en riesgo el producto. Garantizar y mantener las temperaturas, no hay que olvidar, depende si es de congelación o de refrigeración. Si es de congelación, menos 18 grados Celsius a menos 22. Pero si es en refrigeración, muchas veces te piden de 0 a 4 grados Celsius. ¿Sí? Hay que mantener, no hay que olvidar las temperaturas correctas, la de congelación y la de refrigeración. Si no, pues generaríamos un impacto adverso a la producción del producto, ¿sí? Áreas de carga y descarga en buenas condiciones de limpieza, muchas veces llegan del campo con barro, con fruta picada o fruta apachurrada. Entonces, se debe
como distribuidora se debe tener un protocolo de cómo cuidar esto, ¿sí? De cómo limpiar estas áreas de descarga y carga. Examinar cuidadosamente los productos que se reciben y se despachan. Todo lo que se recibe tiene que ser inspeccionado y cuando se despacha el producto también es inspeccionado. Ahí entra mucho calidad, por eso no puede haber una, sino dos, tres personas que deben estar distribuidas, de calidad hablo, distribuidas en todo el proceso. Ahora pasamos al estudio, al estado de salud de los manipuladores. ¿De acuerdo? Ahora, esto se puede regular o se puede mostrar mediante, no hay que olvidar, el carnet sanitario. Muchas veces, muchas veces nosotros pensamos que el carnet sanitario es suficiente. Y eso ha pasado muchas veces, ¿sí? Ha pasado innumerables veces en todo el tiempo que vengo yo laborando o teniendo contacto con inocuidad alimentaria. Entonces, el carnet sanitario muchas veces solamente es la evaluación de esputo, de heces, rara vez de sangre, pero cuando tú te haces un examen médico, te miden la capacidad auditiva, la capacidad respiratoria, la capacidad locomotriz, si es que tienes alguna enfermedad preexistente para tener un tratamiento. Entonces, perdón, los exámenes médicos son de mayor importancia que el carnet sanitario, ¿sí? Pero a pesar de eso, muchas instituciones piden el carnet sanitario. Entonces, ¿por qué nos hacemos exámenes médicos? Básicamente porque debemos evaluar periódicamente el estado de salud. Y para que nuestro estado de salud no afecte la calidad de los productos, si por algún motivo lo hace mediante un requerimiento legal, ¿sí? Requerimiento legal. Las personas que son manipuladores de alimentos deben que evitar el contacto con alimentos si padecen alguna afección a la piel, herida, resfrío, diarrea o intoxicaciones, porque eso puede generar una contaminación posible a este tipo de alimento. Se tiene que evitar toser o estornudar sobre los alimentos y sobre equipos de trabajo. Se tiene que, en caso haya algunas pequeñas heridas, tienen que ser cubiertas con curitas impermeables para que no se salgan una vez lavadas las manos. Las manos o cualquier parte del cuerpo que tenga heridas. Para asegurar que nuestra salud no afecte la calidad de los productos, debemos dos cosas, si te sientes enfermo y si es que no, si te sientes enfermo y te encuentras fuera de la empresa, debes acudir al médico. Pero si estás en el interior de la empresa de alimentos, se debe comunicar. ¿A quién? Al jefe inmediato. ¿Para qué? Para ver de reubicarte en otro lado en donde no seas una potencia de contaminación o un potencial contaminante para nuestro producto. Bien. Seguimos. Como buenas prácticas de higiene del manipulador, tenemos el lavado y desinfección de manos. Recordemos que se tienen que lavar las manos antes de comenzar su labor diaria. El lavado y desinfección viene consecutivo. Primero se lava y luego se desinfecta. No se debe solamente lavar y no desinfectar. El lavado es con jabón, la desinfección con alcohol, por ejemplo. Después de manipular cualquier alimento crudo o antes de manipular alimentos cocidos y que no hayan sufrido ningún tipo de tratamiento térmico durante su consumo. Hay que tener en cuidado eso. También después se tiene que lavar y desinfectar las manos, tiene que después llevar a cabo cualquier actividad no laboral como comer, beber, sonarse la nariz y otras, pues tiene que eso hacerlo fuera de planta. Y también al cambiar la actividad, ahí también pues hay una rotación de actividades, rotación de posibles contaminantes. ¿Por qué? Porque estamos a la orden del día con ellos. Se tiene que tener un control básico y directo. Entonces, una pequeña efemeridad. ¿Sabías que los seres humanos poseen en cada mano 150 clases de microorganismos? Y muchos de ellos son patógenos. Hay personas que se muerden las uñas, hay personas que son impacientes, hay personas que se les cae el cabello. Ahí está la respuesta. Muchas de ellas pues se estresan tanto, por no decir todas, que incurren a una falta, ¿sí? A una falta. Cuando alguien falta es porque algo le ha ocurrido. Eso quiere decir que tiene que justificar esa falta mediante suscripción médica, ¿sí?
Porque lo que para uno no le hace nada, para otro sí le hace mucho. Por eso aquí se está diciendo de que existen más de 150 clases de microorganismos y muchos de ellos son patógenos. Entonces los patógenos voy a tener que bajar. Que los microorganismos en las manos pueden contar con se pueden controlar con un buen lavado. Eso también no lo sabían. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas un lavado continuo de manos, entonces no vas a tener apertura de que pueda contaminar a los alimentos. Recuerden esto, las manos limpias salvan vidas. Es un lema que utilizaba en las agroindustriales donde estaba. Manos limpias salvan vidas. Aquí nosotros vamos a ver cómo es que el jabón interrumpe la cadena de transmisión de enfermedades. En una barrera primaria tenemos las heces. Estas heces pueden contaminarse en dedos, en fluidos, moscas, campos. Estas a su vez tienen que evitar presentarse en alimentos, ¿sí? Entonces, si por algún motivo existe una contaminación, entonces esta contaminación tiene que haber sido estudiada, cuantificada. En barrera secundaria, pues tengo los alimentos. Recuerden que cómo es la ruta de transferencia de las enfermedades y las barreras contra la transmisión. Hasta ahora, las barreras contra la transmisión van a ser, si son barreras primarias, tu lavadita de manos. Secundarias, tu protección de alimentos. Y por último, me da desenlace de nuevos huéspedes. ¿Por qué? Porque los nuevos huéspedes van a incurrir a ese tipo de mala praxis, como es la falta de lavado de manos. Algunas enfermedades producidas por microorganismos en las manos, puedes generar enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, parásitos intestinales, infecciones a la piel de los ojos, son muy conocidos. Enfermedades diarreicas, básicamente la segunda causa mundial de muerte en los niños. En una revisión de más de 30 estudios se reveló que el lavado de manos, solamente el lavado de manos, y no es mojarme la mano y luego utilizar desinfectante, no, sino el lavado de manos con jabón reduce más de la mitad de la incidencia de diarrea. Es importante eso, es importante. Bien, aquí está. Las enfermedades diarreicas, si bien es cierto es la segunda causa de muerte en niños menores a 5 años, también se asegura que cuando uno usa jabón, pues en las manos, pues se reduce a casi la mitad de la incidencia de esta diarrea. Reducción de morbilidad por diarrea en porcentaje. Por tratamiento de agua en la fuente, por abastecimiento de agua, educación sobre el agua, saneamiento, tratamiento del equipo, perdón, del agua en el punto de uso. Y por último, el lavado de manos contra jabón. Yo ya había comentado esto, que es demasiado de vital importancia que el lavado de manos sea acompañado con jabón. Y como ven aquí, ¿no? Como ven aquí en porcentaje, pues la reducción de morbilidad, ¿qué es la morbilidad? Enfermedad. La reducción de enfermedad o malestar o molestia a causa de la diarrea, pues se corta o se reduce mediante un lavado de manos con jabón. También, aparte de infecciones alimentarias, tengo respiratorias. Las respiratorias muchas veces son difíciles de controlar y por eso se incurre a que ese bebé a futuro pues pueda desencadenar un asma o una crisis asmática. ¿Esto por qué? Porque las infecciones respiratorias agudas muchas veces se dan por parásitos o por bacterias bastante agresivas, que el sistema inmunológico del novato, del niño, pues no puede soportar, pero un manipulador de alimentos sí tiene que soportar si es que es necesario poder ir al médico, ¿sí? Aquí, pues básicamente, ¿cómo se controla? Mediante el lavado de las manos con jabón después de ir al baño, antes de comer, al manipular alimentos y al cambiarle alguna actividad. Parásitos intestinales que generan infecciones a la piel y a los ojos, ¿sí? Recordemos, el lavado de manos con jabón reduce la incidencia de enfermedades cutáneas, de infección a los ojos, como el tracoma, de infecciones intestinales, como puede darse por ascariasis,
que es Asclepias lumbricoides, es un parásito, y Trichura trichura, o trichurasis, que es la enfermedad provocada por Trichura trichura. Y eso pues muchas veces incurre a este prurito, a este comezón, a este aparecimiento de puntos blancos. 5 hechos críticos que todos debemos considerar en esta clase. En primer lugar, se debe lavar las manos solamente con agua, pues eso no es suficiente. Si las manos se lavan solamente con agua, no es suficiente. Tiene que lavarse con jabón. El lavado de manos con jabón puede evitar que las enfermedades maten a millones de niñas y niños cada año. ¿Por qué? Porque el lavado de manos es una puerta de ingreso rápida de cualquier patógeno, ¿sí? El uso de manos es el uso del lavado de manos o la aplicación o la actividad de lavado de manos con jabón, pues irrumpe o interrumpe el crecimiento microbiano. ¿Cuánto tiempo ahora te debes lavar las manos? Para garantizar higiene de las manos, mínimo 40 segundos de lavado es suficiente. Luego, como ven, su desinfección. Etapas. Yo le he dividido solamente en 4. Primero, si empiezas tu jornada, recuerda lavarte las manos. Segundo, si te acabas de rascar, recuerda lavarte las manos. Si te limpiaste el sudor, recuerda lavarte las manos. Si por algún motivo estornudaste, lávate las manos y también, sí, lávate las manos, sí, lávate las manos y también cuida de los alimentos, sí, porque eso es importante también. Ya comiste, pues lávate las manos. Recordemos. En manos limpias, pues las manos limpias son sinónimos de higiene, bienestar, salud y compromiso. ¿Sí? Todas las manos limpias son sinónimos de higiene, bienestar, salud y compromiso. Por eso, sí los invito a lavarse las manos. Bueno, pues chicos, hemos llegado al término de todo ello. El manipulador es aquella persona que está en todo proceso o en todo ciclo productivo. Es importante mencionarlo, como yo como otros ponentes también, pues tienen experiencia siendo capacitadores, implementadores, auditores. Dejo ahí mi tarjeta para que ustedes puedan también gozar de cualquier tipo de cotización en caso sea necesario o quieren que les implemente algún sistema de calidad. Dejo mi número, mi correo electrónico y también ciertas imágenes de actualizaciones de inocuidad alimentaria en mi Instagram. Se despedido con ustedes, Gerson Ascate. Un gusto y espero verlos pronto para poder seguir compartiendo la información que uno tiene.